Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. Existe un enfrentamiento registrado en las Escrituras que pocos conocen, una batalla que no involucró espadas ni ejércitos, sino 2 seres de poder inconmensurable disputando algo que cambiaría el curso de la historia espiritual. Un cuerpo sin vida se convirtió en el centro de una guerra invisible. El arcángel Miguel, comandante de las huestes celestiales, se posicionó frente a frente con Satanás, la antigua serpiente, en un conflicto que la Biblia menciona con apenas 9 palabras en el texto original griego, pero cuyas implicaciones resuenan hasta el día de hoy. ¿Qué hacía el diablo persiguiendo los restos mortales de Moisés? ¿Por qué el cielo designó a su guerrero más poderoso para esta misión? La respuesta a estas preguntas revelará una dimensión de la guerra espiritual que transformará tu comprensión de cómo opera el reino de las tinieblas y cómo Dios protege incluso aquello que parece haber terminado. Prepárate para descubrir secretos que permanecieron ocultos durante siglos. Moisés había caminado con Dios como pocos lo hicieron en la historia de la humanidad. Durante 40 años guió a Israel por el desierto, enfrentó la rebeldía de su propio pueblo, intercedió ante Dios incontables veces y presenció milagros que desafiaban toda lógica humana. El mar se abrió bajo su vara, el agua brotó de la roca, el maná descendió del cielo cada mañana, y la gloria de Dios habitó en el tabernáculo que él mismo construyó, según el diseño celestial. Era el libertador elegido, el profeta que habló cara a cara con el Altísimo, el legislador que recibió la ley grabada en piedra por el dedo de Dios. Pero llegó el día en que incluso este gigante de la fe debía partir. Deuteronomio capítulo 34 registra los últimos momentos del gran libertador. Moisés tenía 120 años cuando murió, y la Escritura declara algo extraordinario. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Había algo sobrenatural en la vida de Moisés que trascendía lo meramente humano. Dios mismo lo llevó al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Desde allí el Señor le mostró toda la tierra prometida, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Era una vista panorámica de todo aquello por lo cual había luchado durante 4 décadas. Dios le dijo: «Esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá». Y entonces ocurrió algo que pocos comprenden en su totalidad. Moisés murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Pero aquí comienza el misterio que desataría una batalla espiritual de proporciones inimaginables. La Biblia declara: «Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce hasta hoy el lugar de su sepultura». Ningún ojo humano presenció el momento en que el cuerpo de Moisés fue colocado en la tierra. Ninguna mano humana cavó esa tumba. Fue una ceremonia divina, ejecutada en el silencio del monte, donde solo el cielo fue testigo. Esta acción divina no fue casual ni arbitraria. Había un propósito profundo detrás de este ocultamiento. Israel acababa de perder a su líder más importante, al hombre que los había sacado de Egipto, que había hablado cara a cara con Dios, que había mediado entre ellos y el Todopoderoso incontables veces. El dolor por su partida fue intenso. El pueblo lloró a Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días. Si hubieran conocido el lugar exacto de su sepultura, ¿qué habría sucedido? La naturaleza humana, especialmente cuando está alejada de Dios, tiende hacia la idolatría. Los israelitas ya habían demostrado su inclinación a adorar lo creado en lugar del Creador. Recordemos el becerro de oro que fabricaron al pie del Sinaí mientras Moisés recibía la ley en el monte.
recordemos cómo se volvían constantemente hacia los dioses de las naciones vecinas, hacia Baal y Asera. Si hubieran tenido acceso a la tumba de Moisés, el riesgo de convertir ese lugar en un santuario de adoración idolátrica era real e inminente. Dios, en su sabiduría infinita, previó este peligro y ocultó el lugar de su sepultura, pero había algo más operando en las dimensiones invisibles, algo que la narrativa de Deuteronomio no revela completamente, pero que siglos después sería expuesto en una breve pero poderosa declaración en el Nuevo Testamento. Mientras Dios ejecutaba este acto de ocultamiento y protección, otra fuerza se movía en las sombras. Una presencia maligna, impulsada por odio ancestral, ya estaba actuando. El enemigo de Dios había venido a tomar algo que no le pertenecía, y esto desencadenaría un conflicto que requeriría la intervención directa del más poderoso de los arcángeles. Durante siglos, el relato de la muerte y sepultura de Moisés permaneció como un misterio parcialmente velado. Los israelitas conocían la historia registrada en Deuteronomio, sabían que Moisés había muerto en el monte Nebo, que Dios mismo lo había sepultado, y que nadie conocía el lugar de su tumba. Pero había una pieza faltante en este rompecabezas, un elemento del relato que no aparecía en el Pentateuco, una batalla que se había librado en las dimensiones invisibles, mientras el cuerpo del gran libertador era colocado en su descanso terrenal. No fue sino hasta siglos después, cuando el apóstol Judas escribió su epístola bajo la inspiración del Espíritu Santo, que se levantó el velo sobre este extraordinario conflicto. En el versículo 9 de su carta, Judas hace una declaración breve pero poderosa, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». 22 palabras en español que abren ventanas hacia realidades espirituales que normalmente permanecen ocultas a los ojos mortales. Judas nos está informando que hubo una confrontación directa entre el más poderoso de los arcángeles y el príncipe de las tinieblas, y el objeto de esa disputa era nada menos que el cuerpo sin vida de Moisés. La palabra griega, traducida como contendía, significa disputar o contender con intensidad. No era una conversación casual, ni un desacuerdo menor. Era un conflicto serio, una confrontación donde ambas partes tenían posiciones firmes y opuestas. Miguel no es un ángel ordinario. Las Escrituras lo identifican consistentemente como el arcángel, un título que denota supremacía sobre los ejércitos angelicales. En Daniel es llamado uno de los principales príncipes, y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En Apocalipsis capítulo 12, es Miguel quien lidera la guerra en el cielo contra el dragón y sus ángeles, expulsándolos de las regiones celestiales. Es el comandante de las huestes del Señor, el ejecutor de los juicios divinos, el protector designado del pueblo de Dios. Por otro lado tenemos a Satanás, cuyo nombre significa adversario. Antes de su caída, este ser había ocupado una posición de honor en el cielo. Era el querubín ungido, perfecto en hermosura, adornado con piedras preciosas, establecido en el monte santo de Dios. Pero el orgullo corrompió su corazón. Quiso ser semejante al Altísimo, y esa ambición desmedida resultó en su expulsión del cielo, junto con un tercio de los ángeles que se unieron a su rebelión. Cuando estos dos seres de poder inconmensurable se enfrentaron sobre el cuerpo de Moisés, no era simplemente una disputa entre criaturas angelicales. Era un choque entre autoridades que representaban reinos completamente opuestos. Miguel actuaba bajo las órdenes directas de Dios, ejecutando la voluntad divina de proteger el cuerpo de su siervo. Satanás actuaba desde su naturaleza rebelde, buscando frustrar los planes del Altísimo y apropiarse de lo que no le pertenecía. Lo extraordinariamente revelador en el relato de Judas es la manera en que Miguel condujo esta confrontación. A pesar de su autoridad superior, a pesar de ser el comandante de los ejércitos celestiales, a pesar de tener todo el respaldo del cielo, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. En lugar de eso, simplemente declaró: «El Señor te reprenda». Esta actitud
revela que incluso el más poderoso de los ángeles reconoce que no actúa por poder propio, sino como delegado del Altísimo. Miguel comprende que toda autoridad genuina fluye del trono de Dios y debe ser ejercida en sumisión a la voluntad divina. La pregunta resuena con urgencia: ¿qué valor podía tener para Satanás el cuerpo sin vida de Moisés? Era simplemente un cadáver, la cáscara terrenal de un hombre que había exhalado su último aliento en el monte Nebo. Pero el enemigo de Dios no ve las cosas como las vemos nosotros. Él discierne estrategias que trascienden los siglos, y cuando fijó su atención en los restos mortales del libertador de Israel, no fue por impulso ni por casualidad. Había razones específicas, calculadas y profundamente malévolas detrás de su interés. La primera y más evidente razón tiene que ver con el peligro de la idolatría. Satanás es el maestro del engaño, y una de sus tácticas más efectivas a lo largo de la historia ha sido desviar la adoración que le corresponde únicamente a Dios hacia objetos, personas o lugares creados. Si el enemigo hubiera logrado tomar posesión del cuerpo de Moisés, podría haberlo utilizado como instrumento para seducir al pueblo de Israel hacia la veneración idolátrica. Imaginen la escena: el cuerpo del gran libertador, el hombre que había hablado cara a cara con Dios, convertido en reliquia de adoración. Los israelitas, en su dolor por la pérdida y en su tendencia natural hacia lo tangible, podrían haber comenzado a venerar ese cuerpo, a construir altares en torno a él, a peregrinar hacia su tumba. Esta no es especulación sin fundamento. La historia de Israel está plagada de ejemplos de cómo el pueblo caía constantemente en la idolatría. La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto había sido ordenada por Dios mismo como medio de sanación, pero con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a adorar la serpiente misma, quemándole incienso. Tuvo que venir el rey Ezequías, siglos después, para destruir ese objeto y detener la idolatría. Si esto sucedió con una serpiente de bronce, ¿cuánto más habría ocurrido con el cuerpo mismo de Moisés? El profeta no era un objeto cualquiera. Era el hombre que había dividido el Mar Rojo, que había hecho descender plagas sobre Egipto, que había traído la ley desde el monte Sinaí, cuyo rostro había resplandecido con la gloria de Dios. La tentación de venerarlo habría sido abrumadora, y Satanás, conociendo perfectamente esta debilidad humana, habría explotado esa inclinación idolátrica al máximo. Pero hay una segunda razón, aún más profunda y perturbadora, que tiene que ver con el propósito profético que Dios tenía para el cuerpo de Moisés. La aparición de Moisés en el monte de la Transfiguración, registrada en los evangelios sinópticos, revela que Dios tenía planes de resurrección para su siervo. Allí estaba Moisés, no como un espíritu desencarnado, sino en forma visible y glorificada, conversando con Jesús sobre el éxodo que el Mesías estaba por cumplir en Jerusalén. Esta aparición nos indica que el cuerpo de Moisés no permaneció en corrupción, sino que fue preservado y glorificado por el poder de Dios. Si Satanás discernió o sospechó que Dios tenía intenciones específicas de preservar y resucitar el cuerpo de Moisés para un propósito futuro, su interés en frustrar ese plan habría sido intenso. El enemigo siempre ha intentado pervertir o bloquear los planes redentores de Dios. Desde el momento en que Dios prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Satanás ha trabajado incansablemente para impedir el cumplimiento de las promesas divinas. Existe también una tercera razón posible, relacionada con el concepto de jurisdicción espiritual. Satanás es llamado en las Escrituras el príncipe de este mundo y el príncipe de la potestad del aire. Una de las áreas donde ha reclamado cierto dominio es sobre la muerte misma. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Moisés murió, Satanás pudo haber argumentado que tenía algún derecho sobre el cuerpo debido a su supuesta autoridad sobre la muerte. Pudo haber reclamado jurisdicción basándose en el hecho de que Moisés, aunque justo, también había pecado.
Pero aquí es donde la gracia de Dios y la autoridad delegada de Miguel entran en escena. Aunque Moisés había pecado, había sido perdonado por Dios. Aunque había muerto, su cuerpo estaba bajo la custodia divina, no bajo el dominio del enemigo. Y cuando Satanás intentó reclamar posesión del cuerpo, Miguel se interpuso como el ejecutor de la voluntad divina, no con insultos ni maldiciones, sino con una declaración simple y poderosa: «El Señor te reprenda». Para comprender completamente la magnitud de lo que sucedió en aquella confrontación sobre el cuerpo de Moisés, necesitamos conocer mejor a Miguel, el arcángel que fue designado por Dios para esta misión crucial. Miguel no es simplemente un ángel poderoso entre muchos. Las Escrituras lo presentan con títulos y funciones que lo distinguen claramente como un ser de autoridad suprema en el reino angelical. Es llamado el arcángel, un término que significa literalmente ángel principal o ángel gobernante. El libro de Daniel nos proporciona información crucial sobre la identidad y el rol de Miguel. En Daniel capítulo 10, versículo 13, un ángel le dice al profeta: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». Aquí vemos a Miguel descrito como uno de los principales príncipes, una designación que indica que existe una jerarquía entre los seres angelicales y que Miguel ocupa una posición de liderazgo en esa estructura. Más adelante, en Daniel capítulo 10, versículo 21, el mismo ángel declara: «Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra estos, sino Miguel vuestro príncipe». Aquí aparece una frase extraordinariamente significativa: Miguel vuestro príncipe. El ángel no dice simplemente Miguel el príncipe, sino Miguel vuestro príncipe, indicando que existe una relación específica entre Miguel y el pueblo de Daniel, es decir, Israel. Miguel ha sido designado como el guardián celestial, el protector espiritual, el príncipe angelical asignado específicamente a la nación de Israel. Esta asignación revela que en las dimensiones espirituales existe una organización y una distribución de responsabilidades. Así como Dios estableció naciones en la tierra y fijó sus límites, también parece haber establecido príncipes angelicales sobre diferentes territorios y pueblos. Pero Miguel es diferente. Mientras que otros príncipes espirituales pueden estar asociados con reinos paganos y pueden incluso operar en rebelión contra Dios, Miguel es explícitamente identificado como el príncipe que se levanta a favor del pueblo de Dios. Su lealtad es inquebrantable, su misión es clara, su autoridad está completamente alineada con la voluntad del Altísimo. La profecía de Daniel capítulo 12, versículo 1, proyecta la función de Miguel hacia los últimos tiempos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta es una declaración profética de inmensa importancia. Nos dice que habrá un momento en el futuro, un tiempo de tribulación sin precedentes, cuando Miguel se levantará. La expresión «se levantará» es significativa. No dice que será enviado ni que aparecerá, sino que se levantará. Es un lenguaje que sugiere acción decisiva, intervención directa, movilización para la guerra. Es como cuando un guerrero que ha estado en posición de espera repentinamente se pone de pie, desenvaina su espada y avanza hacia el campo de batalla. Miguel, durante toda la historia humana, ha estado activo en las dimensiones invisibles, protegiendo, defendiendo, combatiendo. Pero llegará un momento específico en el cual su actividad alcanzará un nivel de intensidad sin precedentes. El libro de Apocalipsis nos da otra ventana hacia el ministerio de Miguel. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, leemos: «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos a Miguel no solo como defensor, sino como guerrero conquistador. Es él quien lidera la batalla en el cielo contra el dragón, identificado explícitamente como Satanás. Y el resultado de esa batalla es categórico. El dragón y sus ángeles no prevalecieron. Fue una derrota absoluta para las fuerzas de las tinieblas. Miguel no lucha solo. El texto dice Miguel y sus ángeles. Él comanda un ejército celestial, liderando a las huestes que permanecieron fieles a Dios. La confrontación entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés nos abre una ventana extraordinaria hacia principios fundamentales sobre cómo opera la autoridad en el reino espiritual. Este breve relato de Judas encierra enseñanzas profundas que tienen aplicaciones directas para nosotros hoy. La manera en que Miguel manejó este conflicto establece un patrón, un modelo de cómo debe ejercerse la autoridad espiritual, incluso en las circunstancias más desafiantes. Lo primero que salta a la vista es que Miguel, a pesar de ser el arcángel más poderoso, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Esta frase merece que nos detengamos y la meditemos cuidadosamente. Miguel no dijo que no pudo o que no quiso, sino que no se atrevió. La palabra griega usada aquí implica restricción voluntaria, no incapacidad. Es una palabra que indica respeto por límites apropiados. ¿Por qué Miguel, que acababa de expulsar a Satanás del cielo según Apocalipsis capítulo 12, que lidera los ejércitos celestiales, no se atrevió a maldecir al diablo? La respuesta nos revela algo fundamental sobre la naturaleza de la autoridad delegada. Miguel comprende perfectamente que su poder no es intrínseco sino derivado. Él no es la fuente de autoridad, es el canal de autoridad. Su fuerza no fluye de su propia esencia, sino de su conexión con el Dios Altísimo. Por lo tanto, reconoce que hay límites establecidos para su actuación, líneas que no debe cruzar incluso cuando está cumpliendo una misión divina. Satanás, antes de su caída, había sido un querubín ungido, un ser de extraordinaria belleza y sabiduría, creado perfecto en todos sus caminos hasta que se halló iniquidad en él. A pesar de su rebelión y su expulsión del cielo, a pesar de haberse convertido en el adversario de Dios, Satanás sigue siendo una criatura de alto rango en términos de su creación original. Miguel reconoce esto. No subestima a su adversario, no lo desprecia con arrogancia. En lugar de eso, respeta el orden establecido por Dios, incluso en medio del conflicto. Este respeto no es debilidad, es sabiduría, es el reconocimiento de que el juicio final sobre todas las criaturas, incluidos los ángeles caídos, le pertenece únicamente a Dios. Miguel puede ejecutar órdenes divinas, puede defender los propósitos de Dios, puede confrontar y resistir al enemigo, pero no puede pronunciar juicios que le corresponden exclusivamente al juez supremo del universo. La frase específica que Miguel pronunció merece análisis. El Señor te reprenda. No dijo, yo te reprendo, ni te maldigo en mi nombre. Dijo, el Señor te reprenda. Con estas 4 palabras, Miguel hizo varias cosas simultáneamente. Primero, invocó la autoridad del nombre del Señor, elevando la confrontación del nivel de un conflicto personal al nivel de una declaración respaldada por el trono del universo. Segundo, puso el asunto en las manos de Dios, reconociendo que solo el Señor tiene el derecho de juzgar y reprender. Tercero, se posicionó a sí mismo no como juez, sino como ejecutor de la voluntad divina. Esta actitud de Miguel contrasta dramáticamente con la manera en que algunos seres humanos intentan ejercer autoridad espiritual. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos 10 al 11, el apóstol describe a ciertos falsos maestros y dice: son atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pedro está contrastando la osadía presuntuosa de estos falsos maestros con la cautela reverente de los ángeles.
Existe un orden establecido en el universo espiritual, y ese orden debe ser respetado incluso cuando estamos confrontando el mal. No somos llamados a insultar al diablo, a maldecir demonios, o a entrar en batallas verbales con entidades espirituales. Somos llamados a resistir firmes en la fe, vestidos con toda la armadura de Dios. La verdadera autoridad espiritual no se manifiesta en gritos estridentes ni en expresiones dramáticas de supuesto poder. Se manifiesta en la sumisión a Dios, en la obediencia a su palabra, en la invocación de su nombre y en la dependencia de su poder. Cuando Jesús confrontó a Satanás en el desierto, no entró en debates filosóficos ni en insultos personales, simplemente respondió con la palabra de Dios: escrito está, y esa fue suficiente autoridad para hacer retroceder al tentador. Del mismo modo, cuando los discípulos fueron enviados por Jesús con autoridad sobre los demonios, esa autoridad no residía en ellos mismos, sino en el nombre de Jesús que llevaban. En Lucas capítulo 10, versículo 17, los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Reconocían que la autoridad que ejercían era delegada, derivada de su conexión con Cristo. Esta comprensión de la autoridad delegada tiene implicaciones prácticas enormes para la vida cristiana. Muchos creyentes hoy adoptan posturas de confrontación espiritual que carecen de fundamento bíblico. Intentan atar al diablo con sus propias palabras, reprenden espíritus territoriales, declaran victoria sobre ciudades enteras, todo ello sin el respaldo claro de la palabra de Dios ni la dirección específica del Espíritu Santo. Este tipo de actividad no solo es presuntuosa, sino potencialmente peligrosa. Miguel nos enseña que incluso en los niveles más altos de autoridad angelical existe humildad y reconocimiento de límites. La confrontación entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés no es simplemente un relato histórico fascinante de eventos antiguos. Es una lección permanente, un manual de instrucciones, un modelo de cómo deben los siervos de Dios enfrentar la realidad de la guerra espiritual que continúa desarrollándose en nuestros días. Cada elemento de este breve relato contiene principios aplicables que pueden transformar nuestra comprensión y nuestra práctica de la vida espiritual. La primera lección que extraemos es que la guerra espiritual es real, constante y multidimensional. No es un concepto metafórico ni una figura retórica. Existe una dimensión invisible de la realidad donde fuerzas espirituales operan, donde batallas se libran, donde estrategias se despliegan. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchos creyentes hoy viven como si esta realidad no existiera. Reducen su fe a principios éticos, a prácticas religiosas, a rutinas dominicales, sin comprender que están inmersos en un conflicto cósmico entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El incidente de Miguel y Satanás nos recuerda que incluso cuando un siervo de Dios ha muerto, incluso cuando parece que todo ha terminado, la guerra espiritual continúa. El enemigo no descansa. Sus estrategias son incansables. Pero la segunda lección, igualmente importante, es que no estamos solos ni desprotegidos en esta guerra. Dios ha establecido defensas, ha designado guardianes, ha organizado ejércitos celestiales que operan a nuestro favor. Miguel no apareció en el Monte Nebo por casualidad. Fue enviado específicamente para cumplir una misión: proteger el cuerpo de Moisés contra las pretensiones del enemigo. Del mismo modo, aunque no siempre lo percibimos, existen ángeles de Dios que ministran a favor de los herederos de la salvación, como declara Hebreos capítulo 1, versículo 14. El Salmo 34, versículo 7, nos asegura: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta no es poesía vacía ni lenguaje puramente simbólico. Es una declaración de una realidad espiritual. Existe protección angelical sobre los que pertenecen a Dios.
No sabemos cuántas veces hemos sido guardados de peligros invisibles, cuántas veces los ángeles han intervenido para desviar ataques espirituales, cuántas veces Miguel y sus huestes han peleado batallas de las cuales no tenemos conocimiento consciente. La tercera lección tiene que ver con cómo debe ejercerse la autoridad espiritual. Miguel nos enseña que la efectividad en la guerra espiritual no viene de la agresividad humana ni de la pomposidad verbal, sino de la sumisión a Dios y de la invocación de su nombre. El Señor te reprenda fue suficiente. Nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Cuando enfrentamos tentación, no necesitamos entrar en debates teológicos con el tentador. Necesitamos declarar la palabra de Dios. Cuando sentimos ataques espirituales, no necesitamos gritar frenéticamente. Necesitamos orar, someternos a Dios y resistir al diablo en la autoridad del nombre de Jesús. La cuarta lección es sobre la importancia de reconocer límites espirituales. Miguel, siendo el arcángel más poderoso, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Esta frase debería resonar profundamente en nuestros corazones. Si incluso Miguel reconoció límites en su confrontación con el enemigo, cuánto más nosotros deberíamos ser cautelosos y humildes. No somos llamados a ser presuntuosos en la guerra espiritual. Somos llamados a ser sabios, vigilantes y dependientes de Dios. Existe hoy una tendencia peligrosa en algunos círculos cristianos de tratar la guerra espiritual como si fuera un videojuego donde acumulamos poder y autoridad a través de técnicas y fórmulas. Algunos enseñan que podemos atar demonios a voluntad, que podemos declarar victorias sobre ciudades enteras. Pero esto no tiene fundamento bíblico sólido. La Biblia nos muestra un modelo diferente: humildad, dependencia de Dios, uso de la palabra, ejercicio de la fe y confianza en que el Señor pelea nuestras batallas. La quinta lección tiene que ver con la naturaleza de la protección divina. Dios no solo protege a los vivos, protege incluso a los muertos que le pertenecen. El cuerpo de Moisés no fue abandonado a su suerte. Dios lo sepultó, lo ocultó, y cuando fue necesario, envió a su arcángel más poderoso para defenderlo. Esto nos enseña que nada de lo que Dios ha sellado permanece desprotegido. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, declara que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. No somos guardados por nuestra propia fuerza, somos guardados por el poder de Dios. La sexta lección es que las estrategias del enemigo son antiguas, pero siguen siendo efectivas si no estamos alertas. Satanás quería el cuerpo de Moisés para promover idolatría, para frustrar propósitos proféticos, para reclamar jurisdicción sobre la muerte. Estas mismas estrategias continúan hoy. El enemigo todavía busca desviar la adoración de Dios hacia objetos o personas. Todavía intenta frustrar los propósitos divinos. Todavía reclama autoridad donde no tiene derecho legítimo. Pero así como Miguel defendió el cuerpo de Moisés, así el cielo continúa defendiendo a los que pertenecen a Dios. La séptima lección tiene que ver con la importancia de la palabra de Dios en la guerra espiritual. Nuestra arma más efectiva en la confrontación espiritual es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17, identifica la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es nuestra elocuencia lo que vence al enemigo, es la declaración fiel de lo que Dios ha dicho. Jesús nos dio el modelo perfecto. Escrito está. Cuando la tentación llega, declaramos lo que Dios dice. Cuando el desánimo nos ataca, proclamamos las promesas. Cuando el miedo intenta paralizarnos, afirmamos la verdad bíblica sobre la protección divina. Hasta ahora, hemos explorado el conflicto entre Miguel y Satanás desde múltiples ángulos. La protección divina, la estrategia del enemigo, las lecciones para la guerra espiritual. Pero hay una dimensión de esta historia que no podemos ignorar: el significado profético de lo que Dios tenía planeado para el cuerpo de Moisés. Porque si el cielo designó a su guerrero más poderoso para defender ese cuerpo, si Dios mismo lo sepultó en secreto, entonces claramente había un propósito que trascendía el momento inmediato de la muerte del profeta. La revelación de ese propósito
llegó aproximadamente 1500 años después de la muerte de Moisés, en un monte en Galilea, durante un evento que los evangelios llaman la Transfiguración. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8, registra este extraordinario acontecimiento. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y allí, delante de ellos, fue transfigurado. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Pero lo que sucedió después fue aún más asombroso. Mateo capítulo 17, versículo 3 declara: «Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él». Allí estaban, dos figuras del Antiguo Testamento, apareciendo en forma visible, glorificada, conversando con el Mesías. Lucas nos da un detalle adicional. Estaban hablando del éxodo que Jesús estaba por cumplir en Jerusalén. La presencia de Moisés en el monte de la Transfiguración plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo aparecer en forma visible y glorificada si su cuerpo había sido sepultado en un valle desconocido de Moab 1500 años antes? La respuesta solo puede ser una: su cuerpo no permaneció en corrupción. De alguna manera, en algún momento, Dios resucitó a Moisés. El cuerpo que Miguel defendió contra Satanás no fue dejado para descomponerse en una tumba olvidada. Fue preservado, glorificado y preparado para este momento profético. Esta conclusión es reforzada por el hecho de que Elías, quien apareció junto a Moisés, nunca experimentó muerte física. Según Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 al 12, Elías fue llevado al cielo en un torbellino, arrebatado por un carro de fuego. Entonces, en la Transfiguración, tenemos dos figuras del Antiguo Testamento: Elías, representando a los que serán arrebatados sin ver muerte cuando Cristo regrese, y Moisés, representando a los que murieron en la fe, pero serán resucitados en el día final. El significado profético de esto es profundo. La Transfiguración no fue simplemente una manifestación de la gloria de Cristo para fortalecer la fe de los discípulos, aunque ciertamente cumplió ese propósito. Fue también una prefiguración, una anticipación visual del reino venidero. Fue un adelanto de cómo será cuando Cristo regrese en gloria y todos los santos, tanto los que murieron como los que estén vivos, sean transformados y glorificados. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, describe este evento futuro. «He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad». Moisés en la Transfiguración es la prueba viviente de esta promesa. Su cuerpo mortal fue transformado en inmortalidad. Su corrupción se vistió de incorrupción y apareció en gloria, no como un fantasma o un espíritu desencarnado, sino en forma corporal glorificada, capaz de conversar, de ser visto, de participar activamente en el momento profético de revelación de la gloria del Mesías. Ahora podemos entender mejor por qué Satanás quería ese cuerpo. Si lograba corromperlo, destruirlo o apropiárselo, habría frustrado este testimonio profético. Habría impedido que Moisés apareciera en el monte de la Transfiguración. Habría bloqueado una de las demostraciones más poderosas de la realidad de la resurrección que el Nuevo Testamento presenta. Pero Miguel, actuando bajo órdenes divinas, defendió el cuerpo. La voluntad de Dios prevaleció, y 1500 años después, el propósito divino se cumplió gloriosamente. Esta realidad debe llenar nuestros corazones de esperanza. Los cuerpos de los creyentes que han muerto en Cristo no están abandonados, no están olvidados. Dios tiene planes para ellos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, nos asegura que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nota que el texto menciona voz de arcángel. Aunque no especifica cuál arcángel,
La tradición y el contexto bíblico sugieren que es Miguel, el mismo que defendió el cuerpo de Moisés, quien anunciará el momento de la resurrección final. Es apropiado que aquel que protegió el cuerpo del primero que fue resucitado sea el que proclame la resurrección de todos los santos. La confrontación entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés no fue un evento aislado en la historia del conflicto cósmico entre el cielo y las tinieblas. Fue una batalla en una guerra que comenzó antes de la creación del hombre y que continúa desarrollándose a través de los siglos hasta nuestros días. Para comprender completamente lo que sucedió en aquel valle de Moab, necesitamos ver el panorama más amplio de la enemistad antigua entre el arcángel fiel y el querubín caído. El libro de Apocalipsis levanta el velo sobre dimensiones de esta guerra que de otra manera permanecerían ocultas. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, describe una batalla en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta batalla celestial donde Miguel expulsó a Satanás del cielo es uno de los eventos más significativos en toda la historia cósmica. No fue un conflicto menor, ni una escaramuza territorial. Fue la confrontación definitiva que resultó en la expulsión permanente del acusador de las regiones celestiales. Y el líder designado por Dios para ejecutar esta expulsión fue Miguel, el arcángel, el comandante de los ejércitos del Señor. Este patrón revela algo fundamental sobre el carácter de Miguel. Es el defensor designado, el guerrero consagrado, el ejecutor de los juicios divinos contra las fuerzas de la rebelión. No actúa por iniciativa propia ni busca gloria personal. Cada vez que aparece en las Escrituras, está cumpliendo una misión específica ordenada por Dios. Es el brazo de la justicia divina en acción contra aquellos que se oponen al reino del Altísimo. Satanás, por su parte, es descrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta es su naturaleza y su estrategia principal: acusar, señala pecados, magnifica faltas, reclama jurisdicciones, argumenta legalidades. Es el fiscal cósmico que intenta usar la ley misma de Dios contra los hijos de Dios. Probablemente fue esta estrategia la que empleó cuando intentó reclamar el cuerpo de Moisés. Pudo haber argumentado que Moisés había pecado, que había desobedecido al golpear la roca 2 veces, que por lo tanto su cuerpo le pertenecía según su supuesta autoridad sobre la muerte. Pero Miguel, actuando como representante de la gracia y la misericordia divinas, no entró en ese juego. No aceptó los términos del debate establecidos por el acusador. No intentó defender a Moisés basándose en sus méritos personales. Simplemente invocó la autoridad del Señor. El Señor te reprenda. Con esas palabras, Miguel estaba declarando que la gracia de Dios es superior a cualquier acusación legítima, que la misericordia triunfa sobre el juicio, y que ninguna falta humana puede anular los propósitos eternos de Dios cuando Él ha decidido perdonar y redimir. Este mismo principio es ilustrado poderosamente en Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 5, donde se describe una escena similar. El sumo sacerdote Josué estaba de pie delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Josué estaba vestido con vestiduras sucias, simbolizando el pecado. Satanás, sin duda, estaba señalando esas vestiduras como evidencia de que Josué no era digno. Pero entonces el texto dice: «Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?». Nota la similitud con las palabras de Miguel. Jehová te reprenda es esencialmente lo mismo que el Señor te reprenda. Para nosotros, esto tiene implicaciones profundas. Cuando el enemigo viene a acusarnos, señalando nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra respuesta
no debe ser intentar justificarnos a nosotros mismos. Nuestra respuesta debe ser apelar a la sangre de Cristo, a la gracia de Dios, a nuestra posición en Cristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, declara cómo los creyentes vencen al acusador, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No vencemos a Satanás argumentando que somos perfectos o que nunca hemos pecado. Vencemos reconociendo que aunque hemos pecado, la sangre de Cristo nos ha limpiado. Aunque éramos culpables, hemos sido justificados por gracia mediante la fe. El acusador no tiene respuesta para la gracia, no tiene argumento contra la sangre del Cordero. Su única arma es la acusación, pero esa arma se vuelve inútil cuando apelamos a la obra consumada de Cristo en la cruz. La batalla entre Miguel y el dragón, por lo tanto, no es simplemente sobre poder físico o espiritual. Es sobre dos sistemas completamente opuestos. El sistema de la ley sin gracia versus el sistema de la gracia que cumple la ley. Esta batalla continúa hoy. El acusador todavía viene día y noche. Pero también tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo, y tenemos ángeles que ministran a favor nuestro, incluyendo a Miguel, el príncipe que se levanta a favor del pueblo de Dios. El rol de Miguel no se limita al pasado. Él no solo confrontó a Satanás sobre el cuerpo de Moisés en los días antiguos, no solo ayudó al mensajero angelical a romper la resistencia del príncipe de Persia en tiempos de Daniel. Su misión continúa a través de los siglos y alcanzará su clímax en los días finales. La profecía declara que llegará un momento cuando Miguel se levantará nuevamente, y ese levantamiento será más decisivo, más poderoso, más definitivo que cualquiera de sus intervenciones anteriores. Daniel capítulo 12, versículo 1 proclama: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». Esta profecía apunta hacia un momento futuro de tribulación sin precedentes, pero también de liberación definitiva para el pueblo de Dios. ¿Qué significa que Miguel se levantará? No es simplemente que estará activo, porque ya lo ha estado a lo largo de toda la historia. Es que su actividad alcanzará un nivel de intensidad y visibilidad sin paralelo. Será el momento cuando las batallas que se han librado en las dimensiones invisibles se manifestarán de maneras que impactarán directamente el mundo visible. Será cuando el cielo dejará de operar en silencio y comenzará a actuar con poder manifiesto. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, conecta directamente a Miguel con ese momento glorioso, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La voz de arcángel que acompañará el retorno de Cristo es, según la tradición y el contexto bíblico, la voz de Miguel. Es apropiado que aquel que defendió el primer cuerpo, que fue resucitado y glorificado, sea quien anuncie la resurrección de todos los santos. Imaginen ese momento. Siglos de espera llegarán a su fin. Generaciones de creyentes que durmieron en Cristo se levantarán. Tumbas se abrirán. Cuerpos que se descompusieron en el polvo serán reconstituidos y glorificados. Y todo comenzará con el grito de mando de Miguel, el arcángel que nunca ha fallado en cumplir una misión divina, el guerrero que ha defendido al pueblo de Dios desde el principio. Pero antes de ese día glorioso, habrá un tiempo de angustia. Daniel lo describió como el peor que la humanidad haya conocido. Jesús hizo eco de esas palabras en Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será un tiempo cuando las fuerzas del mal parecerán prevalecer, cuando la fe de muchos será puesta a prueba de maneras inimaginables, pero incluso en medio de esa tribulación, Miguel estará activo, estará defendiendo al pueblo de Dios, estará frustrando los planes del enemigo, estará asegurando que ninguno de los escritos en el libro sea arrebatado de la mano del Padre.
Así como defendió el cuerpo de Moisés cuando Satanás intentó tomarlo, así defenderá a los santos en el tiempo de angustia, cuando el dragón intente devorarlos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, advierte que cuando Satanás sea arrojado definitivamente a la tierra, descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Su furia será intensa, porque sabrá que su derrota final es inminente, pero su furia, por intensa que sea, chocará contra la protección que Dios ha establecido para su pueblo, y esa protección incluye a Miguel y los ángeles bajo su comando. Para nosotros que vivimos en estos tiempos, estas verdades deben producir tanto vigilancia como confianza. Vigilancia, porque las Escrituras nos advierten que nos mantengamos alertas, sobrios y en oración. El enemigo está activo. Las señales de los tiempos se están multiplicando, pero también confianza, porque sabemos que no estamos solos ni desprotegidos. El mismo Dios que envió a Miguel a defender el cuerpo de Moisés ha establecido defensas para nosotros. El hecho de que Miguel será el que anuncie la resurrección con su voz nos recuerda algo fundamental: la continuidad del plan de Dios a través de los siglos. El mismo arcángel que defendió al primer resucitado será el que proclame la resurrección de todos. Hay un hilo conductor que une toda la historia de la redención, y Miguel ha sido parte integral de ese hilo desde el principio. No es casualidad que Dios lo haya designado para tantos roles cruciales, en momentos decisivos de la historia. Esto nos enseña que Dios no improvisa. Él tiene un plan perfecto que abarca toda la eternidad, y cada pieza de ese plan se conecta con las demás, de maneras que a menudo no podemos ver hasta que miramos hacia atrás. La defensa del cuerpo de Moisés no fue un evento aislado, fue parte de un plan mayor que incluía la transfiguración, que apuntaba hacia la resurrección final, que testimoniaba sobre la victoria de la vida sobre la muerte. Hemos recorrido un largo camino en nuestra exploración de lo que el arcángel Miguel hizo con Lucifer por el cuerpo de Moisés. Hemos visto el misterio de la muerte de Moisés y su sepultamiento secreto. Hemos examinado la revelación de Judas sobre la confrontación entre el más poderoso de los arcángeles y el príncipe de las tinieblas. Hemos analizado las razones por las cuales Satanás quería ese cuerpo y por qué Dios designó a Miguel para defenderlo. Hemos extraído lecciones sobre autoridad espiritual y guerra espiritual. Hemos contemplado el significado profético de la aparición glorificada de Moisés en el monte de la Transfiguración, y hemos situado esta batalla dentro del contexto más amplio del conflicto cósmico entre el cielo y el infierno. Ahora debemos dirigir nuestra mirada hacia adelante, hacia el futuro, hacia el cumplimiento final de todas estas realidades que hemos estado explorando, porque la historia de Miguel no termina con la defensa del cuerpo de Moisés. Mientras tanto, vivimos en este tiempo entre tiempos, entre la primera y la segunda venida de Cristo, entre la cruz y la consumación, entre la victoria ya ganada y la victoria aún no manifestada plenamente. Y en este tiempo intermedio debemos caminar por fe, no por vista. Debemos resistir al enemigo firmes en la fe. Debemos proclamar el Evangelio de gracia. Debemos vivir como ciudadanos del reino venidero, mientras todavía habitamos en este mundo caído. Cuando las cargas sean pesadas, cuando las acusaciones del enemigo sean fuertes, cuando la batalla parezca demasiado intensa, podemos recordar que el mismo Miguel que confrontó a Satanás sobre el cuerpo de Moisés continúa defendiendo al pueblo de Dios. Podemos invocar, como él lo hizo, la autoridad del Señor. Podemos declarar: «El Señor te reprenda, Satanás», no en nuestra propia fuerza, sino en la autoridad delegada que tenemos en Cristo. Y podemos esperar con confianza el día cuando escucharemos la voz de arcángel, cuando la trompeta sonará, cuando los muertos en Cristo resucitarán, cuando los que estemos vivos seremos transformados, y cuando finalmente veremos cara a cara a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. En ese día entenderemos completamente por qué Dios consideró tan importante proteger el cuerpo de Moisés. En ese día veremos con claridad cómo cada batalla librada en las dimensiones invisibles contribuyó al plan redentor que abarca toda la historia.
Lo que el arcángel Miguel hizo con Lucifer por el cuerpo de Moisés nos deja sin palabras, no solo por el drama de la confrontación, sino por las verdades eternas que revela. Nos muestra un cielo activo, vigilante, protector. Nos muestra un enemigo derrotado, aunque todavía resistiendo. Nos muestra un plan divino que no puede ser frustrado, y nos muestra un futuro glorioso que está garantizado para todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Que estas verdades fortalezcan tu fe, que te den confianza en medio de las batallas, que te recuerden que no estás solo, que te inspiren a vivir como hijo del Rey, y que te llenen de esperanza mientras esperamos el día cuando Miguel se levantará una vez más, pero esta vez no solo para defender, sino para proclamar la victoria final y completa del reino de nuestro Dios y de su Cristo. Porque si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la esperanza que nos sostiene, esta es la promesa que nos guarda, esta es la victoria que ya está asegurada. Miguel, el guerrero fiel, completará su misión, y el pueblo de Dios entrará en su descanso eterno. Hasta entonces, permanecemos firmes, resistimos, creemos, esperamos, y confiamos en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.